Muy buenas equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo, como podéis ver estamos en el gimnasio porque en este vídeo os voy a enseñar cómo tenéis que realizar un peso muerto, os voy a enseñar la técnica más segura para vuestra zona lumbar, os voy a contar también por qué tenéis que realizar peso muerto si queréis fortalecer vuestra zona lumbar y que desaparezca vuestro dolor, y además os voy a enseñar también una progresión si nunca habéis realizado el ejercicio, el movimiento del peso muerto. Entiendo que es un ejercicio quizá un poquito más complejo, entonces os voy a enseñar una pequeña progresión de cómo debéis ir realizándola un poco para que pues cojáis la técnica adecuada y podáis ir progresando, añadiendo carga hasta fortalecer vuestra zona lumbar y cada vez mover más kilos y que estéis más fuertes, más sanos y más seguros en día para así reducir pues, vuestros riesgos de lesión, vuestro dolor, etcétera, ¿vale? Así que vamos a ello. Vale, en primer lugar, y no me voy a detener mucho aquí, ¿por qué tenemos que realizar el ejercicio de peso muerto? El ejercicio de peso muerto se le llama, ese es el nombre común al ejercicio, pero realmente es una bisagra de cadera. Se le llama bisagra de cadera porque la cadera actúa como una bisagra, como la típica bisagra que hemos visto todo el mundo a la hora de realizar un movimiento, pues es exactamente igual de la forma que actúa la cadera. Entonces, esa bisagra de cadera no deja de ser un movimiento que nosotros hacemos comúnmente en el día a día muchísimo. De hecho, es el gesto de agacharnos a por una caja, agacharnos a por algo. Es ese mismo gesto, llevar la cadera hacia atrás y cadera hacia adelante, lo que nosotros conocemos, más la gente de a pie, como bajar o agacharnos a por algo, ¿vale? Como agacharse a por unas zapatillas, agacharse en la cama a atarse los cordones, a sea lo que sea, agacharse a coger algo, es el gesto común que se le llama peso muerto, es el gesto común al que se le llama bisagra de cadera. Muy importante, tenemos que tener en cuenta que al final, por mucho que nosotros evitemos el movimiento, lo más normal en nuestro día a día es que nos despistemos y en cualquier momento lo hagamos. Entonces, si tenemos una lumbar débil, si tenemos una zona lumbar, una musculatura de la zona lumbar muy débil, lo que va a pasar es que en algún momento nos vamos a despistar, lo vamos a hacer de forma incorrecta, aunque no haya de formas casi incorrectas. Sí que es cierto que hay un momento en el que tenemos que tener en cuenta de que cuando vayamos a levantar mucha carga hay una forma más óptima en la que vamos a reducir el riesgo de lesión y en la que vamos a poder levantar más peso con menor riesgo. Entonces, muy importante que lo realicemos bien, muy importante que lo hagamos de una forma segura, que sepamos hacerlo y poco a poco podamos fortalecer la zona lumbar para que pues cada vez tengamos menos estrés en esa zona y cada vez podamos soportar más carga, ¿vale? Así que una vez sabemos por qué sí o sí tenemos que realizar este movimiento, porque al final es un movimiento básico en nuestro día a día y el cual lo tenemos que potenciar, lo tenemos que fortalecer, una vez que lo sabemos, vamos a ello, cómo podemos realizar el peso muerto, vamos a saber cómo se tiene que realizar de forma óptima. Vale, como he dicho antes, al ejercicio del peso muerto se le llama bisagra de cadera porque la cadera, lo que imaginaos aquí como si hubiese una bisagra, trata de llevar cadera hacia atrás y cadera hacia adelante. Es lo principal, ¿vale? Entonces, es un ejercicio en el que si nosotros lo realizamos de forma correcta o de forma óptima, lo que hacemos es reducir carga en la zona lumbar, aunque la zona lumbar de forma indiferente se va a trabajar, vamos, eso seguro, pero sí que es cierto que podemos aumentar la carga o reducirla en la zona lumbar y esa carga que le restamos a la zona lumbar se la vamos a sumar a los glúteos y a los isquios, ¿vale? Entonces, si os fijáis, me alejo un poquito para que se me vea y me pongo de lado, lo idóneo, por así decirlo, lo principal sería llevar cadera y cadera hacia delante, ¿vale? Entonces, más o menos tenemos la espalda recta, ¿vale? Que no pasa nada si se flexiona un poquito, ¿vale? Pero sí que es cierto que más o menos tenemos la espalda recta y eso nos ayuda un montón a que tengamos una postura un poco más segura o digamos un poco más óptima para poder ejercer fuerza y para poder levantar más peso o para poder levantar una carga mayor, reduciendo así el riesgo de lesión. Entonces, una vez sabemos lo que es el movimiento principal, que es de llevar la cadera hacia atrás y cadera hacia adelante, tenemos diferentes variantes, como puede ser añadiendo más flexión de rodilla, ayudándonos menos de las rodillas, es decir, que sea más ayudándonos de las rodillas, que sea más dominante de la cadera, etcétera. Entonces, eso nos puede ayudar o no, dependiendo del caso, a levantar más o menos carga, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos un poco lo que es el concepto de la bisagra de cadera, del peso muerto, vamos a ver cómo poco a poco podemos ir progresando para poder realizarlo de forma correcta hasta llegar al hecho de poder realizarlo con barra y vamos a ver la técnica con barra. Pero poco a poco vamos a empezar desde el inicio, ¿vale? Vale, vamos a cómo debemos realizar la parte más básica del peso muerto. Si os fijáis, tenemos aquí una pared y justo aquí un foam roller, ¿vale? Os voy a enseñar un poco lo que es lo más básico de lo básico para enseñar el peso muerto en el cual no vamos a mover nada de carga que no sea nuestro cuerpo y poco a poco vamos a ir progresando, ¿vale? Esto sería el nivel más básico. Lo que vamos a hacer es nos vamos a colocar más o menos a medio metro de la pared, ¿vale? Como podéis observar ahí y vamos a pegar el foam roller a los muslos y las manos al foam, ¿vale?
En este gesto, lo único que le vamos a decir a la persona, o lo único que tenéis que hacer vosotros, si sois vosotros los que estáis realizando el ejercicio, es pensar en, con el culo, llegar a tocar la pared, ¿vale? Ese gesto. Por aquí para que me veáis. Y es intentando sacar mucho el pecho y haciendo fuerza con los brazos contra el foam roller para que, obviamente, si los tenéis muertos, se caen hacia abajo. Quiero que lo sujetéis ahí fuerte. Lo que quiero es que con la cadera llevéis el culo hacia atrás, como si fuerais a tocar la pared, y el culo hacia adelante. Ese gesto, ¿vale? Únicamente ese gesto. Cadera hacia atrás, cadera hacia adelante. Es lo único que quiero que hagáis, muy importante, ¿vale? Vamos a vigilar mucho que las rodillas no es necesario que estén completamente extendidas, pueden estar un poquito flexionadas, ¿vale? En posición de seguridad, que es a lo que yo le llamo cuando las rodillas están un poquito flexionadas, y nos vamos a centrar en llevar la cadera hacia atrás y cadera hacia adelante. No tenéis por qué bajar hasta abajo del todo, no tenéis por qué hacerlo hasta aquí, ¿vale? Tan solo incluso cuanto más cerca os pongáis, menos recorrido vais a realizar, ahí tocáis y volvéis. Y poco a poco podéis ir alejando hasta que lleguéis a un punto en el que ya no tocáis y os cuesta muchísimo llegar hacia atrás, ¿vale? Cuanto más tengáis que desplazar la cadera hacia atrás, más vais a bajar indiferentemente con las manos hacia abajo, como si fuera más o menos hasta la mitad de la tibia o así, ¿vale? Poco a poco podéis ir progresando entre bajar más, bajar menos o incluso llegar a un punto en el que el foam roller lo quitáis y realicéis el mismo gesto con las manos pegadas hacia abajo, controlando y hacia arriba, ¿vale? Este sería el nivel más bajo. Una cosa que suele pasar mucho es que cuando realizamos el peso muerto nos solemos chepar, es decir, llevo la cadera hacia atrás, pero yo con los hombros, pum, hacia adelante. O muchas veces veréis que por mucho que cojáis el foam roller, cometeréis el error de cadera hacia atrás, pero me estoy chepando y si os fijáis, estoy echando los hombros hacia adelante. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues una muy buena técnica es utilizando esto, una goma, ¿vale? Puede ser una goma, puede ser una cuerda, un cordón de las zapatillas. Tan solo lo que vamos a hacer es pasárnosla por detrás, ¿vale? Y subirla hasta las axilas. Una vez ahí, si os fijáis, lo que hacemos es colocarla en esta posición por detrás y la cogemos con las axilas, de forma de que la sujetamos con los brazos, haciendo fuerza con el brazo hacia abajo, en esa posición. ¿Qué hacemos así de esta forma? Activar el dorsal. Buscamos apretar fuerte, fuerte contra el tronco y así la goma que no se nos suelte. Entonces, una vez ahí, podríamos coger el foam roller y realizar el mismo gesto, pero centrándonos en que la goma no se suelte. Al no soltarse la goma, lo que hacemos es fuerza con el dorsal, fuerza con los brazos hacia abajo, ¿vale? Contra el tronco, y entonces lo que hacemos es, sin darnos cuenta, sacar un poquito más el pecho, ¿vale? Entonces ese peso muerto, por así decirlo, queda como mucho más limpio, mucho más de la espalda neutra en una posición un poquito más segura. Vale, una vez tenemos esta parte, yo os diría de poder progresar a hacerlo con goma. ¿Cómo lo haríamos con goma? Tan solo en esta posición, ¿vale? Si os fijáis en mis pies, sería pisar la goma, me pongo de lado para que me veáis, más o menos pisaríamos la goma anchura con los pies a la anchura de las caderas y una vez ahí con la goma por los lados buscamos exactamente lo mismo. La goma nos va a tirar hacia abajo, según bajemos más la goma se va a destensar y no nos va a tirar tanto, entonces la carga va a ser mucho menor y nos vamos a centrar en exactamente lo mismo, llevando los hombros bien pegados a los lados, como haciendo fuerza, como si quisiéramos sacar mucho el pecho y los brazos pegarlos todo lo posible al tronco, ahí haciendo fuerza, como si quisiéramos que la goma, como he dicho antes, que no se separe de las axilas, pues igual, cadera hacia atrás, haciendo fuerza, controlamos y cadera hacia adelante. Ese gesto de llevar cadera hacia atrás y como si intentáramos tocar el techo con la cadera y cadera hacia adelante. Y si os fijáis, yo con las rodillas no bajo, sino que las rodillas están casi extendidas del todo, no al completo, porque entonces sí que vamos a poder bajar muy poquito o seguramente nos chepemos, ¿vale? Pero sí un poquito flexionadas. Controlamos y hacia adelante, ese gesto. Una vez tenemos el gesto controlado, ya podemos empezar a realizarlo con mancuernas, que sería el siguiente paso. Yo os voy a explicar por qué con mancuernas y no con barra. Y es principalmente por esta razón. Y es que con mancuernas lo que hacemos es que podemos llevarlas tanto por los lados, o sea, tanto de frente como por los lados, ¿vale? En esa posición, una cosa que viene muy bien para poder activar bien el dorsal, hacer fuerza bien con los brazos contra la espalda, es que las mancuernas, en vez de ir por delante, que vayan por los lados. Y nos centramos mucho, para que me veáis, me alejo un poco, nos centramos mucho en que las mancuernas no se vayan hacia adelante, sino que se queden aquí en los lados. Entonces, realizaríamos el ejercicio siempre con las mancuernas pegadas por los lados, no por delante. La podríamos realizar por delante sin ningún tipo de problema, no es que esté ni bien ni mal, ¿vale? Simplemente es diferente. Pero sí que es cierto que por delante la tendencia va a ser a que nos olvidemos de los brazos, esto se quede muerto,
nos chepemos, ¿vale? Entonces, siempre si nos centramos en llevarlas por los lados, indiferentemente, la dorsal, lo que es el dorsal, se va a activar mucho más, controlamos, cadera hacia atrás y cadera hacia adelante. Y ya sí que sí, una vez que controlemos esto, pasaríamos a la barra. Vale, una vez lo tenemos ya controlado, vamos a continuar con la barra. Vamos a hacer un repaso, por último, como solo vamos a tratar ya el ejercicio con barra, vamos a hacer un breve repaso de cómo deberíamos realizar esta progresión. Hemos empezado primero realizándolo con el foam roller, con la goma, poniéndonos a más o menos a medio metro de la pared, a unos 30 centímetros, cuanto más cerca, menos movimiento haremos, entonces podemos ir progresando incluso solo, sin peso, sin carga, con nuestro propio peso corporal, alejándonos más de la pared y cada vez desplazando más la cadera hacia atrás hasta que llegue un punto pues, que se nos pueden levantar la punta de los pies, entonces ahí ya no sería necesario llevarlo más hacia atrás. Después progresaríamos con goma, después realizaríamos, por ejemplo, con mancuernas por el hecho de llevar las mancuernas por los lados y activar más la dorsal. Ahora nos vamos a fijar mucho en cómo debemos realizarlo con barra. Principalmente la ventaja que tenemos de realizarlo con barra es que podemos levantar más peso sin que se nos abra el agarre, ¿por qué? Porque lo agarramos con ambas manos, ¿vale? Y también nos hace llevar un movimiento un poco más fluido, más simétrico, por así decirlo, que con la mancuerna no conseguimos. ¿Cómo debemos realizarlo? Vamos a ello. Vale, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizarlo con barra es que cuando vamos a realizar el ejercicio, como no podemos llevar las manos por los lados porque la barra nos choca con las piernas, vamos a intentar llevarla lo más pegadas posibles a las piernas, ¿vale? De forma que cuando realicemos el ejercicio, la barra no se nos despegue, sino que la llevemos bien pegadica a las piernas. En esa posición tenemos que hacer el gesto como si fuéramos a intentar doblar la barra. Cuando la tengamos aquí, imaginaos que intentamos hacer el gesto este de doblar la barra, pues ese gesto no deja de ser el mismo gesto que hacíamos y que conseguíamos llevando la goma por las axilas, ¿vale? El gesto de intentar hacer fuerza, de sacar el pecho y entonces activar ahí, sin darnos cuenta, la dorsal, el isométrico, que nos va a ayudar mucho, el dorsal, ¿vale? En esta posición sería ese gesto de llevar codos bien pegados atrás, barra bien pegada, y es exactamente igual, pies anchura de caderas, vamos a intentar llevar cadera hacia atrás, la barra que no se despegue, controlando mucho y siempre haciendo fuerza con la espalda, que los hombros no se vayan hacia adelante, sino que llevemos hombros hacia atrás. Controlamos y al frente, ¿vale? Tan solo sería ese gesto. Una vez que ya hemos realizado toda la progresión, ahora va a ser todo mucho más fácil de llevar cadera hacia atrás y cadera hacia delante. Ya por último, ¿hacia dónde debemos mirar? Porque veo mucha gente que tiende a mirar hacia abajo, tiende a mirar hacia arriba, se le carga el cuello, ¿vale? Entonces, yo os diría más o menos de coger un punto fijo que suele ser como un poco hacia el frente, no tampoco mucho hacia arriba ni mucho hacia abajo, yo no miraría a los extremos, sino que tan solo vamos a mirar un poquito hacia el frente y vamos a estar mirando en todo momento un poco hacia el frente, controlando y subimos, ¿vale? Viene bastante bien en estos casos. Un pequeño consejo que suelo dar yo es que cojas un punto fijo como en diagonal, como si fuera un poco mirando hacia el suelo, pero no justo debajo, sino un poco más hacia el frente, y no dejes de mirar en ese momento, ¿vale? Cosas muy importantes y último breve repaso. Pies, anchura de caderas, ahora que estoy de frente justo se ve bastante bien, más o menos yo no me liaría mucho con la apertura de los pies, más o menos anchura de caderas sería más que suficiente. Muy importante, si lo veis de lado, vamos a intentar a la hora de realizarlo con barra, ya sea con barra, con mancuernas, intentar realizar ese gesto como de doblar la barra, de llevar hombros hacia atrás y activar bien, que la barra esté bien pegada a las piernas, cadera hacia atrás y centrarnos en ir mirando al frente mientras llevamos la cadera más hacia atrás. Cuando ya no podamos llevarla más hacia atrás, que suele coincidir más o menos, dependiendo de la flexibilidad cada uno que tenga los isquios, suele llegar más o menos hacia las rodillas, sobrepasar un poco la tibia y demás, controlando cadera hacia arriba, ¿vale? Eso sería más que suficiente para realizar el peso muerto. Y por último, recordar que no trata tanto de bajar hacia abajo flexionando rodillas, fijaos en mis rodillas cómo se flexionan, sino rodillas casi extendidas, no extendidas por completo, pero sí un poquito extendidas, y ahí bajar hasta abajo, hasta donde cada uno pueda, sacando bien el pecho, activando el dorsal y cadera hacia adelante, cadera hacia atrás y cadera hacia adelante. Recordar lo que es la bisagra de cadera, ¿vale? Hasta aquí, equipo, estaría el vídeo de hoy y tendríamos todo para lo suficiente para realizar el peso muerto, ya sea con barra, con mancuernas, tener una pequeña progresión y sobre todo que hagáis ese cambio de mentalidad de que por qué sí debéis realizar peso muerto. No tenéis por qué realizarlo a 3 repeticiones, a 5 repeticiones, súper pesado, eso ya es más para gente más pro cuando está realizando años el peso muerto, pero al principio vosotros tan solo que cojáis
un peso que consideraréis adecuado. Podéis empezar con mancuernas, con 2, 4, 6 kilos, poco a poco que vayáis progresando una semana y centraos mucho en la técnica. Podéis realizarlo con un espejo, podéis grabaros y poco a poco ir corrigiendo. Cualquier duda, como siempre, me lo podéis escribir por comentarios, me podéis mandar cualquier mensaje direct por Instagram, etcétera. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta. He intentado que sea lo más ameno y lo más fácil de entender para todos vosotros. Y nada, poquito más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.